Bueno, quiero compartirte en este audio una palabra que tiene que ver y es muy actual en la situación que estamos viviendo. El apóstol Pablo escribió en algún momento en una de sus cartas, en la de Segunda de Corintios específicamente, que tuvo una experiencia espiritual en el tercer cielo. Así lo dice él. El tercer cielo da a entender el apóstol Pablo que es la misma presencia de Dios. Si hay un tercero, hay un segundo y un primero. El primer cielo es donde nos movemos en el mundo real. Están los aviones, están los pájaros, está el cielo en sí que vemos cuando salimos de la casa. Segundo cielo tiene que ver con la cuestión del espacio. Y el tercer cielo es la misma presencia de Dios. Él dio a entender que los principios del tercer cielo se cumplen si los aplico en el primer cielo, es decir, en mi inmediatez. Los principios del tercer cielo, si los creo y los cumplo, pueden bendecir a donde vivo, a donde estoy y en lo que soy. Uno de los principios del tercer cielo que Pablo dio a entender en sus cartas y fue el poder del acuerdo. Jesús habló sobre eso en el capítulo 18, versículo 19 del Evangelio de Mateo. Si dos nos ponemos de acuerdo en cada cosa que le pidamos, Dios nos lo va a dar. Ahora, hay un poder en el acuerdo. Hay un poder cuando yo me quedo de acuerdo en alguna situación o en alguna cuestión para pedir algo específicamente. Ahora, es muy difícil a veces ponerse de acuerdo en todo con las personas. Es muy difícil en el ámbito del matrimonio. Es muy difícil en el ámbito de la familia. Es muy difícil en el ámbito de los amigos, del vecindario, compañeros de trabajo, de estudios. El acuerdo realmente es un desafío. Ahora, mucha gente a veces dice, no estoy de acuerdo. Cuando uno dice de esa manera, se cierra a una verdad que quizás puede haber sido una llave de crecimiento. Por eso, en la psicología se conoce lo que se llama, se conoce en la cuestión del acuerdo y uno de los rasgos como importante es la escucha empática. Escucha empática en la psicología es aquello que si yo logro escuchar el punto de vista del otro sin que yo luche, es probable que el otro también me devuelva lo mismo. Ahora, hay un problema en el ser humano. La mayoría de la gente escucha luchando, una escucha para reaccionar. ¿Y cuál es la idea? Que escuchemos sin defendernos, porque es la relación en sí. Ahora, hay muchas relaciones que son necesarias conservarlas porque son parte de la vida misma. Por eso también la escucha empática tiene que ver con cuidar el vínculo. Yo puedo estar en desacuerdo con una persona en uno o en varios puntos, pero hay un factor que es importante, que es cuidar el vínculo. Tu posición no sirve, mi posición no sirve. En el ámbito del matrimonio y la pareja, la idea es construir una nueva posición, no tuya, no mía, sino la nuestra. Esa es la idea. El acuerdo es una construcción como muchas otras cosas que hacen referencia a nuestra calidad humana. Acuerdo es que podemos ser distintos, pero tenemos el mismo objetivo. Eso es acuerdo. Acuerdo es cuando dos o más personas se ponen el objetivo, por ejemplo en la familia. Eso es acuerdo. Ahora, así como está lo real, como Dios nos permite en cosas reales, el amor es algo creado por Dios, por ejemplo, está la copia, la imitación del enemigo y aquello que el enemigo crea como tratando de imitar lo que Dios hace. Dos de esas cosas que son creadas por el enemigo tienen que ver con las relaciones. Hay tres formas de relacionarse. Dos son insanas, enfermizas, y una es la correcta, la que Dios nos marca como una pauta de relacionamiento. La primera forma enfermiza es la triangulación. Triangulación es, básicamente, la definición sería que uno en el medio de dos personas que tienen el conflicto. Es lo típico cuando una pareja se separa, ponen a los pibes en el medio. ¿Qué está haciendo tu papá? ¿Con quién sale tu mamá? ¿A quién querés más, a papá o a mamá? Son las preguntas de los padres triangulando a los hijos, poniéndolos al medio. Triangulación es, por ejemplo, yo puedo tener un problema con A y en vez de resolverlo a solas y sin Facebook y redes sociales, se lo cuento a B. A B lo triangulé para que sea el que agarre la bandera de la justicia. El A
el B queda, queda en medio de la batalla. Muchas de las personas que a veces triangulan son personas que no se animan a dar la cara y que utilizan a otro para que reaccionen. Es lo que conocemos en el común de la gente: tira la piedra y esconde la mano. Ahora, un consejo que la Biblia nos da a entender es que no nos metamos en peleas ajenas. Entonces uno tiene que aprender a no entrar en batallas ajenas. Pablo dice en 1 Timoteo 5:22, no participes en pecados ajenos. Una forma también insana de relacionarse es la coalición. Coalición es dos personas que se unen para destruir a otro. Pilato y Herodes se odiaron toda la vida. Toda la vida fueron distanciados enemigos. Pero cuando aparece en escena Jesús, se unen para destruirlo. Otro acuerdo que vemos en la Biblia es Dalila y los filisteos. Los filisteos buscaban un chivo expiatorio para poder prenderlo y matarlo a Sansón. Allí aparece Dalila, mujer interesada, que por medio de un pago que se le hace, ella hace caer a Sansón. Eso fue una coalición. Entonces, la persona que hace una coalición, que está con una intención hacia un tercero e involucra a otro, tiene una intención, no busca amistad, no busca confianza, busca aliados, que utiliza, y escuchen bien el verbo que utilizo, utilizar para su intención y motivación y lucha, es decir, ensucia a sus aliados. Lot, por ejemplo, sobrino de Abraham. Lot era una persona que salió con Abraham de la tierra natal. Abraham era una persona poderosa económicamente, que tenía pastores que cuidaban sus animales. Lot, su sobrino, también tenía pastores que cuidaban sus animales. En una diferencia que Lot tiene con Abraham, habla con los pastores suyos y los pone a los pastores en contra de Abraham. Abraham era el padre de la bendición. ¿Qué hizo Lot? En vez de resolver con el padre de la bendición su bendición, fue y sublevó a los pastores contra Abraham. Ahí está el punto de la coalición. Mucha gente a veces hace una coalición. Es decir, se pone de acuerdo con otro, habla mal, difama, la otra persona no se puede defender. Y quiero decir algo sobre eso. No hay peor pecado que de hacer algo en contra de alguien que no se puede defender. ¿Y qué hace en esa coalición? Busca destruir. Tiene una intención oculta, netamente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es alianza, acuerdo. Acuerdo es aquello en lo cual quizás no estén en acuerdo, valga la redundancia, en todo, pero tengo un objetivo en común. No es tu opinión, no es mi opinión, sino es nuestra opinión. Es una construcción. ¿Qué pasó? Hubo ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, las 4 personas que bajan al paralítico en casa de Pedro, ¿sí? Esas personas se pusieron de acuerdo, hacen un hueco en el techo y bajan al paralítico y Jesús lo sana. ¿Lo sana por qué? Porque vio Jesús en estas 4 personas, estos 4 varones, un acuerdo de bien. Los israelitas van por el desierto, llegan en el capítulo 17 de Éxodo a Refidim. En ese lugar se pelean entre ellos, hay discusiones, diferencias, todo tipo de altercado. ¿Y qué ocurre? Viene el enemigo, lo vence y lo conquista. Acá hay un principio espiritual que hay que destacar: división interna, opresión externa. Cuando uno se divide, cuando la familia se divide, 3 por un lado, 2 por otro. Cuando en el núcleo familiar hay división, 2 por un lado, 2 por el otro, 3 por un lado, 1 por un lado. Cuando existe ese tipo de división, el enemigo viene y reina con mucho más poder. En el norte argentino, en la tribu de los aborígenes huichíes, hay un pensamiento, una leyenda, que cuando un matrimonio se pelea y se va a dormir peleado, el que duerme en el medio es el diablo. Que es muy acertado el pensamiento, por cierto. Ahora, Moisés y Josué siguen, después que salen de Refidim, y llegan a un lugar y comienzan a tener victorias sobre sus enemigos. Había una alianza, un acuerdo entre ellos. Ahí se cumple el segundo principio: unidad interna, victoria externa. Cuando yo me pongo en acuerdo, quizás no estoy al 100% en todos los puntos, en totalidad en acuerdo, pero tengo un objetivo en común. Allí es donde Dios puede obrar. Ahora, para recapitular,
Tenemos tres formas de relacionarnos. Triangulación, dos se pelean, uno queda al medio. Una forma insana. La segunda es coalición. Dos ponen de acuerdo para destruir a otro. Coalición. La tercera es alianza. Es decir, no estoy en acuerdo en todos los puntos, pero tengo un objetivo en común. El relacionamiento es un arte. Relacionarse con el otro es un arte. ¿Por qué muchos matrimonios, muchas parejas, muchos novios sucumben y se separan? Porque hubo una sumatoria de desacuerdos. Desacuerdo, más desacuerdo, más desacuerdo, más desacuerdo. Llegó un momento que se rompió la relación. Y lo que se rompe, a veces es difícil de volver a restaurarlo. La suma de desacuerdos produce eso, ruptura emocional. Es decir, está bien, seguimos, pero internamente hubo una ruptura en el alma. Por eso, cada uno de nosotros es responsable de cómo se va a relacionar con el otro. Cada uno de nosotros tiene que decidir qué principios adoptar para relacionarse. Hay mucha gente que es cristiana o se hace cristiana, pero sigue actuando con los parámetros cuando no era cristiano. La coalición y la triangulación son satánicos. La única forma sana de relacionarse es con el acuerdo. Jesús lo dijo y lo mencionó al comienzo. Si dos o más se ponen de acuerdo de aquello que piden, les será hecho. Es importante en este tiempo que vivimos tan de crisis, tan crítico, que nos pongamos de acuerdo. Uno puede estar en desacuerdo con algunas cosas que la sociedad toma como tendencia o medida, pero todos tenemos un objetivo en común: salvarnos y que nadie muera debido a esta crisis pandémica. Relacionarse es un desafío.